Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los saduceos, que a diferencia de los fariseos negaban la resurrección de los muertos, le hacen ahora a Jesús una pregunta capciosa, con la evidente intención de dejarlo en ridículo. Al responderles, Él va más lejos. Al negar la necesidad del matrimonio en la otra vida, donde los resucitados serán como los ángeles e hijos de Dios. Y luego, apelando al pasaje en que Dios se reveló a Moisés como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Él pasa a aclararles que hay que aspirar a una vida eterna, es decir, a una vida diferente y feliz. Por ello, hemos escuchado en la primera lectura: estos son mis 2 testigos. Este pasaje del Apocalipsis es de difícil interpretación. Los profetas realmente constituyen una plaga para el gran imperio. Es la palabra la que cuestiona el entendimiento humano y sobre todo le ayuda a reconocer cuáles son los aspectos que le apartan de Dios. Por ello, en medio de la humanidad, Dios se reserva zonas determinadas, donde a pesar de todo los creyentes podrán seguir adorando a Dios y superando el contagio de los idólatras. La idea de inviolable seguridad que los judíos atribuían al templo es reinterpretada por los profetas del Apocalipsis y aplicada a la seguridad espiritual de la comunidad cristiana por encima del reino satánico del anticristo. La muerte de los profetas llena de gozo a la sociedad denunciada por ellos, y durante un tiempo se alegran sobre sus cadáveres no sepultados. Después de un tiempo los profetas revivirán. Esto quiere decir que aunque el poder temporal consiga en ciertos momentos deshacerse de los profetas incómodos, el Espíritu volverá a suscitar de nuevo la profecía en medio de la iglesia. El amor da sentido a la vida. El libro del Apocalipsis es el último del tiempo y del Nuevo Testamento. Es el último del Nuevo Testamento, he querido decir. Por su género literario, es considerado por la mayoría de los eruditos el escrito más rico en símbolos de toda la Biblia.
aunque la cantidad de imágenes, acontecimientos y sucesos dificulta la tarea de interpretar la totalidad del texto y como tal a lo largo de la historia ha sido objeto de interpretaciones, estudios y coloquios. El Apocalipsis ahonda en escenas de guerra que denomina gran combate contra Dios y ciertamente la época de San Juan entre Nerón y Domiciano fue una época de persecuciones y propicia para dar testimonio. Testigo es aquel que cuenta con lo que ha visto, que cuenta lo que ha visto, lo que ha oído. Su primera y única cualidad es ser fiel a lo que sabe y no inventar nada. Los versículos que hoy contemplamos hablan de dos testigos, dos olivos y dos candeleros que están en pie delante del Señor. Estos testigos cuentan fielmente su experiencia sin miedo a ser aniquilados, porque su vida tiene sentido y cantan con el salmista. Bendito sea el Señor que nos prepara para la guerra, nos pone a salvo y nos da la victoria. Por ello, el actual testimonio de vida es fundamental. La Biblia hace referencia a los saduceos y fariseos, formando la clase de gobernantes del Israel espiritual. Eran grupos compuestos por familias de la nobleza sacerdotal durante el tiempo de Cristo. Eran aristócratas. Los saduceos eran más conservadores que los fariseos en áreas de la doctrina. Trabajaron arduamente para preservar la autoridad de la palabra de Dios escrita, especialmente los libros de Moisés, Génesis a Deuteronomio, y rechazaban toda evolución del judaísmo. En el Nuevo Testamento se enfrentan con Jesús porque entraban en constante conflicto con ellos. El texto que hoy nos ocupa presenta a los saduceos tendiendo una trampa a Jesús, basándose en la doctrina de Moisés de que cuando uno muere sin hijos, su hermano ha de casarse con la viuda para dar sucesión al hermano difunto. Le proponen el caso divertido de 7 hermanos que mueren y van casándose sucesivamente. Y digo divertido porque querían ponerle una trampa, querían divertirse a costa de Jesús. Pero Jesús se ríe ante la artimaña, diciéndoles que no entienden las Escrituras, porque cuando resuciten de la muerte, los hombres y las mujeres no se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. El Señor se les acerca con adulaciones, al Señor se le acercan con adulaciones, con afirmaciones categóricas, con disputas doctrinales, con cuestiones de casuística, ejemplo sobre la ley del levirato. Pero Él es veraz, no es partidista, enseña rectamente el camino de Dios. Recordemos un proverbio que dice: el hombre que adula a su compañero tiene una red a sus pasos. La muerte, el más allá, el destino de las personas, es un gran misterio que ni la ciencia ni la razón han desvelado. Es obra total de Dios que quiere llevar a todas las personas a la plenitud de la vida. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Las respuestas a nuestras preguntas están en la palabra viviente de la cruz y la resurrección. Nos dice San Pablo que vana es nuestra fe si Cristo no ha resucitado. Pero como Él es la resurrección, nuestra fe está llena de verdad y de vida eterna. La muerte de los seres queridos nos entristece. En cambio, si hay resurrección, no nos desesperamos porque sabemos que vamos a recuperar a esos seres queridos que murieron. Es entonces cuando el amor no desaparece, es eterno y sí vale la pena amar, porque el amor no se desperdicia, no cae en el vacío. El amor tiene sentido, el amor da sentido a la vida. Pidamos que nuestra vida siga las huellas terrenas del Señor y creamos que en Dios está la vida y de Él viene la vida, porque es un Dios de vivos. Nosotros vivimos con un Dios de vivos, no de muertos.
puesto que para él entrar en el reino es entrar en la vida, una vida de aquí y de allí, una vida que atraviesa el tiempo y el espacio, que permanece. Creer en Jesús es vivir intensamente la vida, saboreándola y sobre todo amando a los hermanos, amando a los demás. Celebramos la palabra porque la palabra es vida y la palabra nos ilumina, alimenta nuestra fe. Y por eso hemos de recordar que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Una vez más vemos principalmente a las autoridades religiosas de los judíos poner una trampa a Jesús para casarle en algún renuncio y desprestigiarle, quitarle autoridad moral. Pero Jesús una vez más salió airoso. Hoy los saduceos le presentan el relato de la mujer que, como ya hemos visto, contrajo matrimonio con los 7 hermanos. Después de la muerte, ¿de quién será mujer? ¿De quién será esposa? La respuesta de Jesús es clara para tirar por tierra la trampa saducea. Los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Invoca también a Moisés en el episodio de la zarza cuando dice: llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Más allá de este pasaje, sabemos que Jesús defiende con fuerza su resurrección y la de todos sus seguidores. Yo soy la resurrección y la vida. El que me sigue, aunque muera, vivirá para siempre. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.